Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Amén, amén. Muchas gracias por la invitación, hermano Carlos. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. En tiempos modernos, ya he estado con ustedes, digo en tiempos modernos porque yo los conozco pues desde hace más de 20 años que estuve en la parroquia de Holy Ghost, por allá hermana Juanita y por allá había otro líder que todavía quedaban de aquellos años. Yo pensé que ya no quedaba nadie, pero por la gloria de Dios todavía hay uno que otro por ahí. Sí, yo estuve allí en la parroquia de Holy Ghost hace ya bastante tiempo. Y a través del tiempo, ¿cómo llegué aquí? Bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad de estudiar lo que se dice teología. Formalmente el estudio de teología, tengo 2 maestrías en estudios, una en estudios pastorales, otra en estudios teológicos en la Universidad de Santo Tomás, y estuve trabajando en una parroquia y estuve trabajando ahora desde hace 7 años en la arquidiócesis. Así que por la gloria de Dios, este tema de servir, este tema de entrega, pues es algo que de verdad pudiera compartirles bastante. Me han pedido exactamente ese tema, el de servicio, servidores, seguidores, cómo somos nosotros servidores de Cristo. Bueno, quisiera empezar con una pregunta. Pues, ¿de dónde viene ese llamado a servir, muchachos, muchachas? ¿De dónde viene ese llamado a servir? Y mis presentaciones, como saben los que me han visto, no son nada más de presentar. Yo soy más bien catequista, yo soy maestro, soy facilitador, lo que ustedes quieran, y por eso siempre son interactivas. Así que cuando les hago una pregunta, nunca es pregunta retórica, siempre quiero que me den una respuesta. ¿De dónde viene nuestro llamado a servir? De Dios. Muy bien, claro que sí, de Dios, a través de, porque a menos de que alguno de ustedes, y a veces pasa, ¿verdad?, una voz del cielo les haya dicho, vayan allá a servir al grupo a veces pasa, no digo que no, y no están locos si pasó así con ustedes, okay, bueno, habría que evaluarlo, ¿verdad? Pero, Dios, ¿a través de qué nos hace el llamado? El fundamento, la fuente de este llamado, primero que nada es el bautismo, por nuestro bautismo. ¿Cuántos aquí bautizados? Por la gloria de Dios, amén. Todos, ¿verdad? Es ahí en nuestro bautismo donde Dios nos hace ya ese llamado a servir, esa vocación a servir en algún ministerio, en algo de la iglesia. El día de hoy que están aquí, es una respuesta a ese llamado de Dios que nos hizo nuestro bautismo, porque al igual que vemos en las Escrituras, con el bautismo de Jesús, cuando se abre las nubes, el cielo, y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. También ese día Dios nos acoge a nosotros y nos ha llamado, nos ha ungido como hijas e hijos adoptivos de Dios. A todos y cada uno de nosotros nos ha consagrado a Dios, nos ha ungido, nos ha dado todo lo que necesitamos, nos ha dado la gracia, nos ha dado la gracia santificante, que es la gracia primera que nos habilita a recibir otras gracias y poder hacer el bien de una manera divina, con Dios por delante. Entonces, desde el bautismo, de ahí está el fundamento de nuestro llamado a servir, y ese servicio que nosotros hacemos es una respuesta de ese amor que Dios nos ha dado en el bautismo. Me da mucho gusto ver que muchos de ustedes están anotando, eso siempre es bueno. Los que no, pues luego me dicen cómo le hacen para recordar todo, ¿verdad? Porque sin anotar, yo tampoco, yo tengo que leer 1, 2, 3 veces, hacer notas para poder que se me quede algo, pero ahí luego me dicen los que no están anotando cómo le hacen, ¿no? Con esa gran memoria. Anoten si pueden. Dentro de este vocabulario de servidor, quisiera que también añadieran lo que hoy en nuestros días también el llamado que nos hace nuestro Papa Francisco, porque no nada más es seguidores, no nada más es servidores, pero el Papa dentro de esta respuesta a nuestro llamado bautismal usa un término que es discípulos misioneros. Discípulos y misioneros, 2 cosas. La iglesia siempre hemos estado hablando de que somos discípulos y también hemos hablado de misioneros, pero hoy en día estamos reuniendo los 2 términos, porque ¿quién es el discípulo de Jesús? ¿Qué les recuerda esa palabra, ese término, discípulos? Aprendiz, el que está siguiendo a Jesús, el que está a los pies de Jesús.
Por eso en el contexto de la evangelización, del crecimiento espiritual, pues ser seguidores de Jesús, ser seguidor en este contexto no es un término negativo, ¿verdad? A veces pensamos, en vez de ser un líder eres un seguidor. Bueno, es muy bueno ser seguidor de Jesús, ¿verdad? Ser su discípulo, estar a los pies del maestro, ¿verdad? Discípulo. Pero ahora el Papa nos dice, hay que ser discípulos ¿de qué tipo? Discípulos misioneros. ¿Y qué le agrega esta nueva perspectiva, este nuevo término? ¿Qué le agrega a la perspectiva del discipulado? Ahora, ¿qué nos dice eso? Que hay que ser discípulos misioneros. Salir. Eso es una de las perspectivas del Papa Francisco. No podemos quedarnos aquí. No podemos estar aquí cómodos, sentaditos. Un ratito está bien, ¿verdad? Aprender, sí, qué bueno. Pero hay que salir. Hay que salir, ¿a dónde? Pues a donde esté el hermano, ¿verdad? Él usa ese término mucho, las periferias, en esos lugares donde se encuentra el necesitado. Y no tienen que ser periferias geográficas, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, los pobres de allá, de otras tierras, de otros países, o en los malos lugares de la ciudad. Periferias hay afueras del abandono, del rechazo, de la soledad, de la enfermedad. Así que hay muchas periferias donde nosotros podemos responder este llamado de ser discípulos misioneros. Y hermanos y hermanas, tenemos que hacer una elección el día de hoy. Ya a estas alturas, tanto de nuestras vidas, que ya estamos aquí, que mayores de 18, ¿verdad? 18, 19, 20, algunos otros más veteranos un poquito, ¿verdad? Ya no estamos en estas alturas tanto de nuestras vidas como para donde estamos en el momento crítico de la historia, pues ya no estamos como para estar titubeando, ya no estamos pues como para estar como si sí voy a seguir a Dios o no voy a seguir a Dios. Ya hoy Dios nos llama a hacer una decisión, el día de hoy, ya, vamos a seguir a Cristo, en realidad entregándonos completamente, siendo sus servidores, siendo sus discípulos misioneros, o vamos a ir en contra de Cristo, porque eso es lo que implica la elección. Ya no es, bueno, pues Jesús por ahí es un buen maestro, se ve que era un buen tipo, pero yo eso de la religión no. Oímos muchos jóvenes, ¿no? Que dicen, no, yo soy espiritual, pero no religioso. No. Aquí ya no estamos a esas alturas de estar indecisos en esto. O seguimos a Cristo, hermanos y hermanas, o lo rechazamos y servimos al mundo. Esa es nuestra decisión el día de hoy, porque no se puede decir, decía un teólogo norteamericano muy, muy bueno, el que escribió las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Él decía, la elección es entre Jesús, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, o un loco, un lunático, un mentiroso. Porque si tomamos lo que dice Jesús, lo tomamos y lo consideramos, no podemos decir, es que Jesús era un maestro bueno, como un Buda, como un Confucio en español, ¿verdad? No es eso. O Jesús dijo la verdad y es quien dijo que era el Hijo de Dios, Dios verdadero, o es alguien desquiciado. Y entonces la elección que tenemos el día de hoy es esa, o seguimos a Cristo o seguimos al mundo. Así que ahí está para nosotros esa decisión enfrente de nosotros, para hacerla ya. Ya no estamos en tiempos de espérame el año que entra, espérame que me gradúe, espérame que entre a la escuela, espérame que encuentre un trabajo, espérame que encuentre una esposa, No, ya es hora de hacer la decisión, porque Dios nos está llamando el día de hoy a todos y cada uno de nosotros. Y parte de eso, pues, yo veo el proceso en que están ustedes en este grupo de jóvenes, de cierta manera, como una base, como un semillero, como una etapa de su preparación. Porque el centro de la vida cristiana, hermanos y hermanas, ¿cuál es? ¿Es el grupo de jóvenes? No, es muy bueno el grupo de jóvenes, ahorita lo vamos a afirmar, pero ¿cuál es el centro de la vida cristiana? La Eucaristía. El centro de la vida cristiana es la Eucaristía. Así que ustedes están aquí en este proceso, el día de hoy en este retiro, reflexionando, orando, cantando, aprendiendo ciertamente, formando esos vínculos, esos lazos con otros compañeros. Pero el centro de nuestra vida es la Eucaristía, ¿verdad?
Y por eso todo lo que están haciendo el día de hoy debe de ser algo tal que los saque, ¿verdad? Que los impulse, que los envíe hacia ese centro de nuestra fe, que es la Eucaristía que nos enseña la Iglesia. Es la fuente y es la cumbre de la vida cristiana. Es la fuente porque pues de ahí es donde brotan todas las gracias, todo lo bueno que tenemos sale de la Eucaristía. Y es la cumbre porque es el punto más alto. Si nos hemos decidido por Cristo, nuestra esperanza final, ¿cuál es? Es el de vivir en unión con Cristo por siempre, por toda la eternidad. Y fíjense, ya de eso, tan grande es nuestro Dios, porque de esa unión eterna, Él nos da ya un anticipo, Él nos da ya una probadita en nuestro hoy en día. Él se dignó quedarse entre nosotros, Él se dignó dejarnos este gran sacramento de la Eucaristía, en el cual tenemos su presencia real, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y todo eso es muy importante. Como les digo, ya en nuestros días ya no podemos titubear en esto. Hace poco salió una encuesta, no sé si ustedes están enterados de las noticias. Aquí en Estados Unidos el 31% únicamente, fíjense, 31% de católicos encuestados creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Menos de la tercera parte. ¿Y ustedes? ¿Cuántos de aquí creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? ¿Todos? Bueno, ustedes son entonces 30, no, aquí son 100%, así que aquí hay que salir, ¿verdad? Como levadura, ¿verdad? A lo que es la iglesia, y es lo que sucede en estos grupos usualmente, ¿verdad? Con esta experiencia que ustedes tienen. Muchos de ustedes han pasado ya ese proceso que nos describe la iglesia, donde si vamos a seguir a Cristo, si vamos a servir, si vamos a ser buenos servidores, porque de eso estamos hablando, se requiere un proceso, ¿verdad? Y el proceso es que primero conocemos a Cristo para amarlo, para servirlo. Personas de cierta edad, a lo mejor mi compañera Juanita y yo nos acordamos, a lo mejor ustedes ya no. En tiempos antiguos había un catecismo de preguntas y respuestas, donde una de las primeras preguntas era, ¿para qué me hizo Dios? ¿Verdad? ¿Se acuerda usted? ¿Verdad? Yo me acuerdo también. ¿Alguien más pasó por ese proceso? Ya es otro catecismo. ¿Usted también? ¿Tú también? Muy bien. ¿Y cuál era la respuesta a esa pregunta? ¿Para qué me creó Dios? Pero no se salta en el proceso. Para conocerle, primero, no podemos amar a alguien que no conoce. Eso sería como un matrimonio arreglado. Órale, cásate con esta. No, aquí en la fe no hay matrimonio arreglado. Aquí hay que conocer a Cristo para luego amarlo. Y la respuesta a ese amor, a esa salvación que Dios nos ha dado, entonces es el servirle. Y es ahí en donde estamos nosotros el día de hoy. Entonces, hablando de servidores, bueno, pues hay que renovar ese compromiso. Si de repente nos hemos saltado alguno de esos pasos, porque así nos ha pasado un poco en la iglesia. Yo trabajo, déjenles platico un poco, yo trabajo en la arquidiócesis, en la oficina de evangelización y catequesis, y mi área, sobre todo mi trabajo, es la preparación sacramental, los sacramentos sobre todo de iniciación, bautismo, primera comunión, confirmación para adultos. Los jóvenes, hay otro departamento que se encarga de ello. Y entonces a mí me toca mucho reflexionar sobre esto y enseñar a la gente cómo en nuestras vidas, y ustedes me dicen si ha sido diferente, en nuestras vidas se ha cambiado un poco el llamado inicial que Jesús nos hace en ese pasaje conocido como la Gran Comisión. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje de la Gran Comisión? Les iba a decir, si alguien no sabía, ya se podía ir, porque ya saben todo, ¿verdad? La Gran Comisión, Mateo 28, hacia el final del Evangelio de Mateo 28. Exactamente, ven cómo las telarañas van saliendo mientras más les vamos escarbando. ¿Qué dice? Jesús nos da ahí el proceso. ¿Quién lo dijo? Ok, ahí va. ¿Cuál es el proceso que Jesús nos da antes de su partida al Padre? Versículo 19, versículo 20, en el Evangelio de Mateo 28. Primero que nada, ¿cuál es el primer paso? Vayan. Ya hablamos de eso, ya hablamos de salir. Ya hablamos de no quedarnos aquí, entonces vamos bien, hemos cumplido hasta ahora lo que dice Jesús. Vayan y luego, por todos lados, hagan discípulos. Fíjense, salir, hacer discípulos. ¿A quién? Todas las gentes, todos los pueblos, todas las criaturas, ¿verdad? Y luego, bautícenlos y luego,
¿Sí? ¿Y luego? Enséñenlos, bautícenlos, enséñenlos. Enséñenlos a guardar todo lo que yo les he mandado y tenemos la promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el proceso, ¿verdad? Sin embargo, por diferentes razones que no me puedo extender el día de hoy, pero hay que reconocerlo. Nuestro proceso de fe usualmente, ¿cuál es? Como bebés nos bautizan, ¿verdad? Muchos de nosotros, la mayoría. Y después, pues muchos ahí quedaron. Muchos ya no regresan. Alguno que otro ya regresó a la primera comunión. Cada vez son menos. Y olvídate, la confirmación de jóvenes ya son mucho menos. Entonces, nos bautizamos. La expectativa es que primero que seamos discípulos. Por eso hay que regresar a eso, a ser discípulos. Y yo estoy seguro que parte de lo que hacen ustedes en este grupo es precisamente eso, formar discípulos de Jesucristo. De manera que ustedes están haciendo eso, están conociendo a Jesús para poder amarle, para poder servirle. Pero eso es parte del proceso que tenemos que retomar. Un proceso que, vean ustedes, requiere mucho de ¿qué? ¿Qué nos dice Jesús? Después de bautizar, ¿qué se requiere? Enseñar. Entonces nosotros, ustedes ya bautizados, ¿qué se requiere después del bautismo? Enseñar. Otro término para eso es formación, catecismo. A veces nosotros cuando vimos catecismo lo equiparamos con catecismo para niños. No, el catecismo es para todos. El catecismo es el compartir el misterio pascual, el compartir la vida de Jesús. Y eso va para todos. De hecho, la iglesia, sobre todo aquí en Estados Unidos, nos hace hincapié que la formación catequética es, sobre todo, el énfasis para adultos. Así que hay que dejar eso de que es para niños nada más, no es para todos. Eso de la enseñanza significa catecismo, significa formación. Y yo sé que ustedes también en este grupo, yo sé que hacen mucha formación, entonces hay que seguir este paso, que Jesús nos propone, asistiendo a todas las diferentes oportunidades de formación. Yo sé que ustedes tienen, creo que son, los miércoles, que me decía Alexia, ¿cuándo son? Los jueves, ¿verdad? Las noches, ¿verdad? Tienen las noches de formación, tienen por ahí que estudios bíblicos, tienen crecimientos. ¿Qué más tienen de formación aquí? Fíjense. Entonces, este grupo está abrazando, está de verdad siguiendo esto que dice Jesús, porque les está ofreciendo a ustedes. Primero que nada, les ha dado este espacio en donde conocer a Jesús, a volverse sus seguidores, a ser sus discípulos, y los están alimentando también. Por eso es tan importante que ustedes se avalen de todas estas oportunidades de formación, para que puedan entonces estar bien afianzados en su fe, porque nos dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, que siempre debemos de estar listos para dar razón de nuestra fe, ¿verdad? Porque luego vienen los hermanos separados y nos dicen algo y ya nos lavaron el coco y ya dijimos, ay no, ya mejor me voy. No, hay que estar bien firmes y ustedes están haciendo eso. Entonces es muy importante este punto de seguir la formación, porque un buen servidor, hermanos, está siempre en formación permanente. Una formación que dura ¿cuánto tiempo, hermanos? No termina. Hay un punto en que alguien puede decir, ya conozco todos los misterios de Dios, ya acabé, ya me puedo morir. No, nunca acabamos. Es una formación permanente. De hecho, uno de los puntos principales en la misión de Jesús, bueno, no se los voy a decir, ustedes díganme, ¿cuáles fueron los puntos principales? ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Sí, últimamente, salvarnos a través de que, una vez más. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que vemos en las Escrituras a Jesús haciendo? Enseñando, ese es el punto final, pero ustedes ya lo alcanzaron. Sí, vino a sanar, ¿verdad? Pero ¿sanó a todos? No, sanó a muchos, porque el propósito final no era sanar a todos. Sobre todo si ustedes leen y reflexionan el Evangelio de Juan, Juan llama a los milagros de Jesús signos. Son signos. Las sanaciones, los milagros de Jesús son signos de lo que viene a ser Jesús, que es el establecer el reinado de Dios en la tierra. Entonces sí, vino a sanar, vino a predicar la venida, el establecimiento del reino de Dios, pero también vino a enseñar. Ese fue uno de sus grandes propósitos, el de venir a enseñar. Y con ese propósito Jesús se reúne a 12
apóstoles, ¿verdad? Porque al morir Jesús, ¿qué hace? Lo que acabamos de ver, esa gran comisión. Ahora les toca a ustedes ir. Ahora ustedes, lo que hizo Jesús, los manda a ellos a hacer. Y si ustedes leen el Evangelio de Lucas y leen los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio, con el mismo autor, vemos que los apóstoles hacían precisamente lo mismo que hacía Jesús. Jesús predicaba, Pedro, Pablo, los demás, esas grandes predicaciones. Pedro en su primera predicación convierte ¿a cuántos? 3,000, ¿verdad? Más de 3,000. Jesús sanaba en el Evangelio, los apóstoles también sanaban. Nos dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles que incluso con la sombra, ¿verdad? Al pasar la sombra de Pedro, se curaban los enfermos, resucitaban a los muertos, también ellos resucitan. Entonces, Jesús nos ha mandado a continuar su ministerio. Y aquí en la iglesia es lo que hacemos. Y ustedes los bautizados, nosotros los bautizados, es lo que estamos llamados a hacer, a continuar ese ministerio de Jesús. Por eso se requiere una formación, por eso están ustedes aquí. Algunos puntos también quería compartir. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta? Yo cuando hago sesiones usualmente no son tanto sí hay predicación, claro, porque todo lo que hacemos yo digo que debe de ser querigmático, debe de ser evangelización, debe de ser hacer la propuesta. Sí, hay predicación, pero yo hago mucha catequesis, yo soy catequista, entonces por eso siempre les digo, hay preguntas, algo que necesite definir, algo que quizás no haya quedado claro. Antes de continuar, ¿vamos todos bien? ¿Los que están despiertos todavía? Sí, hermano. Esto ya lo sabía, pero se me olvidó. ¿Cuál es la diferencia de discípulos con apóstoles? Sí, muy sencillo. El discípulo es el seguidor, es el que está a los pies, es el discípulo. El apóstol, y eso viene del origen de la palabra, del griego, significa enviado. Entonces, una vez, claro, tienes que estar en entrenamiento, tienes que aprender, pero la perspectiva es que llega un momento en que tienes que salir. Y yo eso le recuerdo siempre a las personas en las parroquias, porque yo voy y doy clases de formación, doy temas y todo. Voy un año, veo a unos hermanos, voy después 2 años y están los mismos ahí. Digo, bueno, qué bueno que sigan enseñando, pero ya alguien tiene que estar acá al frente. Ya tiene que pasar de aprender, de ser discípulos, ¿verdad? Ahora a ser apóstoles, al liderazgo. Pero se requiere primero, ¿qué? Formación, ser buenos servidores. Y por eso estamos hablando aquí el día de hoy, porque necesitamos líderes católicos bien formados, necesitamos líderes de jóvenes, pero para ser un buen líder se requiere ser un buen servidor, se requiere primero eso. Y quisiera compartirles varios de los puntos que reflexionando, pienso yo se requiere para ser un buen servidor, que una vez más nos va a llevar a ser un buen líder, nos va a llevar a ser un discípulo, un apóstol, un discípulo misionero, como lo hemos estado hablando. Una de las cosas que se requiere es el poder trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Ahí es un bullet point a los que están apuntando. Ahí es una sección nueva. Dispuestos a trabajar en equipo. En esto de la pastoral juvenil, y en cualquier pastoral, para serles sinceros, no podemos tener llaneros solitarios. ¿Todavía entienden lo que es llanero solitario? Porque ya llegamos a cierto punto en que ya ciertas edades ya no entienden las referencias. ¿Todavía se acuerdan quiénes? ¿Todavía saben? ¿O les busco otra imagen? Los viejitos ya sabemos, ¿verdad? El Lone Ranger, ¿verdad? Sí, ¿todavía saben quién es el llanero solitario o ya no? A los jóvenes de hoy ya no. Díganme. ¿Sí? ¿Los jóvenes de hoy sí saben quién es todavía el llanero solitario? Alguien que trabaja solo. Piensen ustedes, porque esa es una imagen muy propia de la cultura norteamericana. ¿A ustedes les gustan las películas de vaqueros? A mí me gustaban mucho porque a mi abuelito le gustaban y pues ahí estaba yo viéndolas, ¿verdad? Sí, películas de vaqueros. ¿Cuál es la trama usual de una película de vaqueros? ¿Hay algún problema, algún conflicto? Chavos que se andan robando vacas o que andan, lo que sea, ¿verdad? Un conflicto. Y luego viene ¿quién? ¿Quién viene al pueblo? Viene Clint Eastwood, ¿verdad? En aquellos años.
el bueno, el malo y el feo, ¿verdad? Viene el chavo bueno, ¿verdad? Que viene y casi él solo, en la mayoría de las películas, solito, él resuelve todo, ¿verdad? Y al final, ¿qué pasa? Riding out to the sunset. Se va cabalgando, ¿verdad? Bajo la puesta del sol. O sea, no se queda, no se casa con alguien, no forma una familia. No. La mayoría de las películas, esa es la imagen. Y eso es muy propio de la cultura norteamericana. De yo solo, yo me le echo, yo no importa. No. Déjense de eso. Si han sido ustedes ya infiltrados, contaminados por esa ideología del individualismo, esa es la palabra que se debe usar, el individualismo, aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, porque aquí esa es la cultura, es muy propia de la cultura protestante norteamericana. Yo solo, yo avanzo, no necesito de nadie. Pero en nuestro grupo, en la pastoral, en cualquier pastoral, lo mismo en la catequesis que ustedes en la pastoral juvenil, se debe trabajar en equipo. ¿Qué otro ejemplo quieren que el de Jesucristo? Que siendo Dios, ¿cuál fue el método que usó Él para evangelizar al mundo? Eligió a 12 apóstoles. ¿Y eligió los mejorcitos? Entonces no digan ustedes, ¿verdad? Esa excusa usual, la excusa profética usual, cuando Dios llama a los profetas, usualmente, ¿qué dicen? Muchas veces, no siempre. ¿Cuál es la excusa usual? Cuando llama a Moisés, ¿qué dice Moisés? No sé hablar. Pues dice Dios, no importa, ahí está tu hermano, Aarón. No importa. Cuando Jeremías le llama a Dios, ¿qué dice Jeremías? Ese Jeremías que es patrón de ustedes los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué dice él? Estoy muy joven, no sé hablar. ¿Y qué dice Dios? No te preocupes, yo voy contigo. Yo pondré las palabras en tu boca, ¿verdad? Entonces se requiere, como lo hizo Jesús, ¿verdad? El poder trabajar en equipo, y llamar a otras personas. ¿Quiénes son aquí líderes del grupo? Los de ¿quiénes son? No quiero dar. ¿Los de camisa de un color o los que están atrás? Ok, están entre... Ahí está. Se requiere la capacidad de trabajar en equipo. No podemos hacerlo solos. Otro ejemplo de nuestra fe, Pablo. ¿Iba Pablo solito? No, iba siempre acompañado. ¿Quién acompañaba a Pablo? Al inicio, Pablo iba más bien acompañando a Bernabé. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, se menciona primero a Bernabé con Pablo, o sea, como que Pablo primero lo iba acompañando a él y ya después cambia. Ya Pablo, él agarra por su propio lado y tenía seguidores como Lucas, el evangelista, ¿verdad? Timoteo, Silas, etcétera, etcétera. Él siempre tenía ayudantes, no lo hacía él solo. Así nosotros no podemos hacer las cosas nosotros solos. Entonces el buen servidor siempre debe de estar dispuesto a trabajar en equipo, ¿ok? Otro punto, para nosotros ser buenos servidores, va de sobra decirlo, pero nuestro modelo es Cristo. Somos servidores con modelo en Cristo. Somos servidores en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, el ejemplo a imitar es Jesucristo. Ese es nuestro modelo. Eso es lo que vamos a imitar. Y la medida de cómo nosotros vamos a servir es la medida en que tengamos una relación con Cristo. ¿Se puede ser un servidor en Cristo sin conocer a Cristo? Claro que no. Tenemos que conocer a Cristo. Si va a ser nuestro modelo, nuestra medida, nuestra meta, como buenos servidores, tenemos que tener una relación con Cristo. Para nosotros los católicos, ¿cómo se vive esa relación con Cristo, hermanos y hermanas? Hablamos ya de ese centro, ¿verdad? No podemos dispensar de eso. Si venimos al grupo, pero no venimos a misa los domingos, estamos mal, ¿verdad? Es muy bonito el grupo, es muy bueno, pero no podemos dejar de ir a misa un domingo porque ya fuimos al grupo, ¿verdad? Nadie hace eso aquí, ¿verdad? No, por favor, díganme que no. Pero yo lo veo en otros lados, en otros contextos. Cuando trabajaba en la parroquia, padres de familia llevaban a sus hijos a la escuela, tenía una escuela católica en la parroquia donde trabajaba, tenían una misa parroquial los viernes
Y decían, pues ¿para qué llevo al niño a misa si ya fuimos el viernes? O sea, ¿para qué vamos el domingo? Y yo, déjame te explico, ¿verdad? Que el centro, ¿verdad? de nuestra vivencia, de nuestra celebración, es la misa del domingo. ¿Por qué el domingo? En honor a la resurrección. Aquí están todos bien formados, no me necesitan casi. Ya mejor vámonos. No. En honor a la resurrección del Señor. Los judíos, ¿qué día celebraban su culto? El Shabbat, el sábado, ¿verdad? La iglesia lo mueve del sábado al domingo, y junto con la iglesia la mayoría de los cristianos, uno que otro loco, ¿verdad? Los adventistas se quedaron ahí el sábado, ¿verdad? Pero fuera de eso, todos los protestantes también, cuando se separaron, siguieron también a la iglesia, y por eso todo el culto, la misa, la celebración es el domingo, es el centro de nuestra fe. Entonces, es ahí el punto alto de nuestra vivencia. Entonces, para ser buenos servidores en Cristo, está eso en proporción a nuestra relación con Él. ¿Dónde más se vive? Ya ese es el punto alto, a lo mejor, la misa. ¿Dónde más? La oración. En la oración. Es algo que como cristianos no podemos dejar de hacer, en la oración. Jesús también nos da ejemplo de eso. Lean ustedes, les invito a que lean el Evangelio de Lucas y lo lean con la clave de oración. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes lo vayan leyendo, noten, reflexionen, deténganse cada vez que Lucas menciona la oración. Y van a ver por qué Lucas se le conoce, entre otras cosas, como el Evangelio de la oración. Porque a través del Evangelio, primero que nada, se cree que Lucas estaba incluso enseñándole a su audiencia a cómo rezar. ¿Alguien ha hecho ya? Hacen estudios de Biblia también, ¿verdad? ¿Han estudiado el Evangelio de Lucas? ¿No? Todavía no llega. Son muchos libros, ya sé. El Evangelio de Lucas está dirigido a una audiencia de personas de origen gentil. ¿Qué quiere decir eso? No judíos, a los no judíos. Entonces, Lucas, desde un principio, con oraciones como el Gloria, lo que rezamos en la iglesia, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, viene del Evangelio de Lucas, es el canto angélico durante el nacimiento de Jesús, el cántico de Zacarías también, que se reza en la liturgia de las horas al final del día, el Magnificat, ese sí se lo saben, ¿verdad? ¿Cuál es el Magnificat? El cántico de María. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Así se llama, sí se lo saben, pero no sabían el título. Todos esos himnos, se cree que es la manera en que Lucas, porque son oraciones, son himnos, son cánticos preexistentes a la edición del Evangelio. Se cree que Lucas, de hecho, estaba enseñándole a su audiencia cómo rezar. Entonces les invito a que vean el Evangelio de Lucas, cómo la oración tiene un lugar prominente. Y en la vida de Jesús, Lucas nos lo demuestra. Porque en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, un ejemplo que está muy presente, todos los evangelios sinópticos nos presentan el bautismo de Jesús, ¿verdad? El episodio de cómo Jesús es bautizado. ¿Saben a lo que me refiero cuando digo los evangelios sinópticos, verdad? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Nos presentan los tres el bautismo de Jesús. Pero en el Evangelio de Lucas lo presenta de cierta manera que nos dice que mientras Jesús estaba orando, él fue bautizado. O sea que como que él estaba en oración y de pasada lo bautizaron. O sea, el punto es que Jesús estaba en oración. Y Lucas y los demás evangelios nos demuestran cómo Jesús en todo momento, sobre todo los momentos más importantes de su ministerio, antes de elegir a los 12, estaba en oración. En el Evangelio de Marcos y de Mateo, antes de que Jesús iniciara su ministerio, ¿qué nos presentan los evangelistas? Que Jesús va al desierto, que está en oración, en ayuno, en preparación. Incluso desde la cruz, Lucas nos demuestra qué estaba haciendo Jesús. Orando. Y esas palabras de Jesús que pronuncia antes de fallecer, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mucha gente piensa a veces que eso se trata, no sé, como que Jesús, un reclamo, perdió la fe. No. Jesús estaba orando, porque esas palabras es el inicio del Salmo 22. Y en la oración del culto judío, acuérdense ustedes que en aquel entonces no había versículos, no había capítulos, todo eso viene después. En el culto de la sinagoga, cuando iban a recitar, cuando iban a leer algún pasaje,
lo que hacía el lector era iniciar con la primera línea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la congregación ya sabía entonces lo que venía. Entonces eso nos demuestra que no es ni reclamo, no, Jesús estaba orando desde la cruz. Entonces Lucas nos demuestra eso de Jesús. Jesús nos da el ejemplo de eso. Jesús nos dice, San Pablo lo recalca, oren, ¿qué tan frecuente? Oren sin cesar, oren siempre. ¿Significa que vas a estar de rodillas todos los días en el Santísimo en la capilla? No. ¿Cómo cumplimos ese mandato, esa exhortación tanto de Jesús como de los demás a estar siempre en oración? Cada cosa que hagamos que sea en nombre de Dios. Exactamente. Amén. Tú también te puedes ir, hermano. Personas como Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, la florecita, en sus escritos tiene ese camino sencillo de seguir a Dios, y ella nos dice precisamente eso. En la medida en que entregamos, dedicamos todo a Dios, incluso las cosas que no nos gusta hacer, ¿verdad? No sé ustedes jóvenes qué actividades tengan, pero yo como padre, ¿verdad? El lavar los trastes, el sacar la basura, todas esas cosas, ¿verdad? De la vida cotidiana. Pero en la medida en que tú entregues esas cosas a Dios, imagínate, ¿se vuelven qué? Se vuelven una oración. Se vuelven una oración. Y esto sirve para que toda tu vida se vuelva una ofrenda, se vuelva una oración también. Entonces nosotros como servidores debemos de ser personas de oración. Y por eso les digo esto, para que no piensen que ser personas de oración significa que se van a saber de memoria oraciones largas. Ya fallamos con el Magnificat, ¿verdad? No importa. No significa que tenemos que hacer eso. Claro, es bueno, y parte de nuestra formación como catequistas, que soy yo, es eso, de memorizarnos las oraciones. Pero memorizarnos para que estemos como pericos nada más, no. ¿Cuál es el punto de memorizar una oración? Que las palabras vivan en nuestro corazón, estén disponibles, estén a nuestro alcance en esos momentos de necesidad. En tiempos de necesidad, ¿cuál es la primera oración que se te viene a la mente? Padre Nuestro. Víctor, aparte del Padre Nuestro, ¿cuál es esa? Dios mío, ayúdame. Eso es muy bueno. Esa es otra recomendación que nos hacen los maestros espirituales de la iglesia, con oraciones cortas, breves, que se llaman jaculatorias, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Todo eso, Dios mío, ayúdame. Dios mío, creo en ti, ayúdame a creer. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Toda esa variedad de oraciones cortas a través del día, una vez más, se vuelve tu vida oración. Entonces no piense que tienen que memorizarse, aunque también es muy bueno tener en la memoria para tener a la mano en tiempos de necesidad esas oraciones. Nadie dijo el Salmo 23, era lo que estaba buscando. El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿verdad? Y tenerla disponible para poder orarla en esos momentos de necesidad. Porque nosotros los cristianos, una vez más, queremos imitar a Cristo y queremos seguir sus enseñanzas. ¿Y cómo vamos a seguir sus enseñanzas si no lo conocemos, si no conocemos el corazón de Cristo? ¿Cómo vamos a saber lo que piensa alguien? Ustedes cuando se encuentran en una relación, o si no tienen pareja, pues sus padres, ¿verdad? También pasa eso mucho. Pues no sé leer mentes, ¿verdad? Si no me dices qué hacer, no sé. Ya sé que le digas tú a tus padres o te digan ellos a ti. Y lo mismo en un noviazgo, ¿verdad? Debe de haber comunicación y debes de expresar lo que está bien, lo que está mal, etcétera, ¿verdad? Así con nuestra relación con Dios. Debe de haber comunicación, y la comunicación con Dios es la oración, ¿verdad? Entonces tenemos ese ejemplo nosotros de la oración de Jesús, la exhortación de Pablo. Si que ustedes están en una etapa tan crucial, ¿verdad? De que están decidiéndose, pues, qué van a hacer en la vida, ¿verdad? ¿Qué rumbo van a seguir? Y quizás le pregunten a Dios, y quizás muchos de ustedes estén como Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel en el Antiguo Testamento? Que Dios lo llama ¿cuántas veces? ¿Y él qué hacía? Pues
pues no lo conocía, no sabía quién era esa voz. Para poder oír entonces la voz de Dios, que así como Samuel definitivamente nos está llamando, pero a veces no lo conocemos. Para poder conocerla, ¿verdad? Tenemos que conocer a Dios, para reconocer esa voz que nos está indicando el camino a seguir, que nos está diciendo a dónde ir, para no volvernos como Samuel, ¿verdad? Muy bien. Otro punto que todo buen servidor debe tener, la obediencia, el respeto, todo eso viene dentro de lo mismo, la obediencia, el respeto. ¿Jesús era obediente? Jesús, una vez más el Evangelio de Lucas nos muestra, ¿verdad? Cuando a los 12 años Jesús ya quería irse a enseñarle a los maestros de la ley. ¿Qué pasa? Vienen sus papás y ¿qué nos dice la Escritura? Jesús se sometió a ellos. Todavía no le tocaba, todavía no era su hora, ¿verdad? Más después sí, ya se va. Pero Jesús es obediente. Jesús se somete a sus padres. Jesús nos enseña la humildad, porque siendo Dios, se hizo uno de nosotros. Igual que nosotros en todo, nos dice la carta a los Hebreos. Igual a nosotros en todo, menos en el pecado, ¿verdad? Siendo Dios, se hizo pobre. Siendo lo máximo, se hizo lo mínimo, se humilló. Nosotros como sus servidores, pues no podemos esperar hacernos más. Si vamos a ser imitadores de Cristo, pues también nosotros debemos de ser humildes. En nuestro contexto, donde estemos, con nuestros padres, si vamos a estar en un ministerio, pues hay que seguir las instrucciones también de los líderes, ¿verdad? Porque esos líderes, no sé cómo ustedes elijan, ¿verdad? Pero supongo que hay un elemento de oración en las elecciones de quién va a ser el líder, ¿verdad? O nomás ahí se va, al que quiera. Hacen algo de oración, ¿no? ¿Qué les dice eso? Que las personas que están en esa mesa directiva, si lo hicieron bien el proceso, están ahí ¿por qué? No tanto por azar, sino por que Dios los ha puesto ahí para dirigirnos. Por eso se hace el proceso así. ¿Ok? Por eso nosotros que estamos en ustedes que están en este grupo, ¿verdad? Debe de haber ese elemento de respeto hacia ellos, de escucharles, porque los han elegido ustedes, pero los han elegido ustedes con la ayuda de Dios, bajo un espíritu de oración. Y entonces, si creemos en eso, le debemos entonces respeto a esos seguidores, a nuestros padres también, que representan a Dios. De hecho, eso lo podemos extender a todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Qué nos enseña Jesús acerca de obedecer al gobierno? Sí, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso como buenos ciudadanos, de hecho ese es uno de los argumentos que varios escritores cristianos, sobre todo San Agustín, ¿sí conocen a San Agustín? Tiene una gran obra que les puedo recomendar, aparte de su mejor obra que es Las Confesiones, pero tiene otra obra, está un poquito pesada, es así como de este pelo, que se llama La Ciudad de Dios, pero él lo que hace, a San Agustín argumenta, él escribe en un tiempo donde todavía se perseguía a los cristianos, y él decía, bueno, es que los cristianos somos los mejores ciudadanos, porque nosotros, siguiendo las enseñanzas de Jesús, oramos por el César, ¿verdad? Respetamos las leyes, mientras sea una ley justa, ¿verdad? Porque una ley injusta, pues no se puede seguir. El día de hoy tenemos varias leyes injustas, ¿verdad? ¿Cómo qué leyes injustas tenemos por ahí? Claro, cómo se permite el aborto, sí. ¿Qué más? La eutanasia, hay varias leyes, ¿verdad? Que tienen que ver con la bioética, que les recomiendo, que voy a dar una clase de bioética un poquito lejos, allá por ahí en la parroquia de San Pablo, en octubre. Por ahí si quieren asistir, porque vamos a hablar de todos esos temas, sobre todo los temas de la bioética al principio de la vida, que incluye obviamente el aborto. Pero sería algo muy bueno para ustedes. Y decía San Agustín, nosotros somos los mejores ciudadanos, porque nosotros obedecemos las leyes. Y esa obra de la Ciudad de Dios es una obra magnífica, donde hace un argumento él de cómo los cristianos son buenos cristianos porque rezan por el César y obedecen. Así que
nosotros, como buenos servidores, pues no podemos creernos más que los líderes, ¿verdad? Más que los padres, más que los... No, les debemos respeto, ¿verdad? Les debemos esa obediencia por ese punto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Otra vez voy a checar con ustedes, hasta el momento. ¿Cómo vamos? Me quedan 5 minutos de lo que me dijeron. Esta es su sesión, este es su momento. Bueno, hemos dado amplio lugar. Luego no digan que Juan Carlos nada más habló y no les dio oportunidad de preguntar. Todo está claro. Todo está claro. Sí. Qué bien, porque significa una de dos cosas, o está muy claro o no se entendió nada, ¿verdad? Una de dos cosas. Otro punto. Para ser buenos servidores, hablamos de la Eucaristía, hablamos de la humildad, hablamos de la obediencia, hablamos de la necesidad de formación. Y parte de esa necesidad de formación y parte de lo que es esencial para ser buenos servidores, para ser buenos cristianos, es ser amantes de la palabra de Dios. Ser asiduos lectores de la palabra de Dios. Porque ya saben ustedes lo que nos decía San Jerónimo, que tradujo la Biblia de los lenguajes originales al latín. ¿Qué nos dijo San Jerónimo? Ignorancia de las Escrituras, ignorancia de Jesucristo. O sea que nosotros que pretendemos conocer a Jesús, obviamente en la Eucaristía venimos a ese encuentro de una manera excelsa, pero otro camino muy grande es las Escrituras. Si queremos volvernos imitadores de Jesús, pues ¿dónde vemos lo que hacía Jesús? En las Escrituras. ¿Ok? Entonces me da mucho gusto oír que como parte de la formación que hacen ustedes es estudios bíblicos, continúen, échenle ganas, porque para poder ser buen servidor tenemos que hacer eso. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es muy importante adquirir el conocimiento para profundizar, para poder aplicarlo en nuestras vidas, lo que nos enseña Jesús, un buen uso de la palabra de Dios, no para que se anden dando de golpes con protestantes, ¿verdad? Como hacen muchos grupos, ¿verdad? Sino para poder venir al encuentro de ese amor de Dios en esta carta de amor. La Biblia es eso, hermanos y hermanas, es una carta de amor que Dios nos ha dejado, un Dios amoroso que quiere nuestra salvación. Dios quiere que todos se salven, Dios quiere que todos le conozcamos. Dios nos ha mostrado de muchas maneras y a través de la historia cómo quiere estar con nosotros. Desde que salvó a su pueblo de Egipto, desde que se reveló a Moisés en ese pasaje de la zarza que ardía y no se consumía, cuando saca al pueblo de Egipto, una de las primeras cosas que hace es el indicarles que construyan la tienda de su presencia, que es el tabernáculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quería estar entre su pueblo. Y nosotros en la iglesia también tenemos ese tabernáculo. Ahí está también su presencia. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, era un anuncio, era una prefiguración, era un anticipo. De hecho, ellos perdieron el tabernáculo después, ¿verdad? Ellos construyeron el templo, donde tenían adentro el tabernáculo, las tablas de la ley, las jarras con el maná. Todo eso se perdió, ¿verdad? Porque era un anticipo, porque nosotros tenemos ese nuevo templo en Jesús. Nosotros tenemos ese nuevo Moisés en Jesús y Él vino a salvarnos y lo hace como lo hizo Moisés en aquel entonces. ¿Cómo salvó Moisés al pueblo? Sacándolo de Egipto a través de al paso de las aguas. Y así Jesús nos ha salvado también por las aguas del bautismo. Como soy persona sacramental, yo todo comienzo y termina con los sacramentos, porque así es nuestra vida de fe, ¿verdad? Es una fe sacramental. Los sacramentos son esos signos de amor que Dios nos ha llegado para darnos su presencia, ¿verdad? Por eso tan central el papel del bautismo, de la Eucaristía en nuestra vida de fe. Entonces, como resumen, son 3:44, me dijeron 3:45. Pues seguirles invitando a que sigan en este proceso de que no se suelten de la mano de Jesús. Yo sé que están ustedes aquí, muchos de ustedes. Yo de hecho no les di mi testimonio, pero mi encuentro con Jesús lo hice en la misma etapa que ustedes, cuando tenía 20 años, en un Día Mundial de la Juventud, 1997, ahora ya saben mi edad, allá en París, Francia, en aquel entonces. Y yo iba de turista.
pues yo iba por el viaje nomás, ¿verdad? Pues un viaje a Francia, pues ¿quién te lo quita? ¿verdad? Dije yo nunca había estado en un avión todavía en esa etapa, y decía, bueno, pues que tenga que rezar todos los días, que tenga que ir a misa todos los días, pues me lo aguanto, ¿verdad? Pretendo que me gusta, con tal de ir a ese viaje. Pero estando ahí en la misa inaugural con San Juan Pablo II, en ese campo que está a los pies de la Torre Eiffel, con más de 200,000 jóvenes, sintiendo ese amor, sintiendo esa fe, sintiendo ese calor entre ellos, fue que Jesús me llamó, que Jesús me tocó mi corazón y me dio la gracia para decirle sí y ponerme en el camino que me ha llevado hasta donde estoy yo el día de hoy. Y quería también, trato de siempre darles ese testimonio, sobre todo ustedes que están en esa etapa, ¿no? De que si han tenido ese encuentro con Jesús, y yo creo que lo han tenido, porque de qué otra manera están ustedes aquí en un sábado en la tarde, en un retiro, ¿verdad? No se suelten de la mano de Él. Sigan siempre profundizando en ese encuentro y compartiendo lo que ustedes han recibido con otros hermanos, para que así se vuelvan siempre buenos servidores, discípulos misioneros de Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias.